Hola, mi nombre es Carmen y hoy voy a contarte la historia más difícil de mi vida, pero también la más hermosa. Voy a confesarte cómo a los 15 años me convertí en madre. Cómo el mundo entero me dio la espalda. Y cómo esa experiencia, que todos consideraron mi ruina, se convirtió en la fuerza que me llevó a construir un imperio y a demostrar que, no importa cuán joven seas o cuán difícil sea tu situación, siempre puedes escribir tu propio final. Si quieres saber cómo una adolescente rechazada por su familia logró convertirse en una de las empresarias más exitosas del país, suscríbete a nuestro canal y dale me gusta a este video. Tu apoyo ayuda a que mi historia llegue a más personas que, como yo una vez, necesitan escuchar que sí es posible salir adelante. Porque créeme, lo que estás a punto de escuchar te va a cambiar la perspectiva sobre lo que realmente significa ser fuerte. Era marzo del 2008. Tenía 15 años y acababa de terminar mi primer año de preparatoria. Era una chica normal, con sueños normales de adolescente, quería ser veterinaria, me gustaba un chico de mi clase llamado Miguel. Y mi mayor preocupación era si me invitaría al baile de fin de curso. Vivía con mis padres y mi hermano menor en una casa pequeña pero cálida en las afueras de Monterrey. Mi mamá trabajaba limpiando casas, mi papá en una fábrica y aunque no teníamos mucho dinero, teníamos amor. O al menos eso creía yo. Miguel y yo habíamos empezado a salir en febrero. Era mi primer novio real. Y yo estaba perdidamente enamorada de esa manera intensa que solo puedes estar a los 15 años. Él tenía 16, era popular, jugaba fútbol. Y cuando me eligió a mí, entre todas las chicas del salón, me sentí como la persona más afortunada del mundo. Una tarde de abril, después de clases, fuimos a su casa. Sus padres no estaban. Y por primera vez estuvimos completamente solos. No voy a mentirte diciéndote que no sabía lo que estaba pasando. Sabía. Pero era tan ingenua, tan enamorada, tan convencida de que esto era para siempre, que cuando él me dijo que me amaba y que quería demostrarme cuánto, yo le creí con todo mi corazón de quinceañera. No usamos protección. Él dijo que no pasaría nada, que era mi primera vez, que las probabilidades eran mínimas. Y yo, Dios mío, yo le creí. Porque cuando tienes 15 años y estás enamorada, crees que el amor te protege de todo. Crees que las cosas malas solo les pasan a otras personas. Nunca a ti. Las semanas que siguieron fueron las más hermosas de mi corta vida. Miguel y yo éramos inseparables, planeábamos nuestro futuro juntos, hablábamos de ir a la misma universidad, de casarnos algún día. Yo caminaba por los pasillos de la escuela, sintiendo que tenía un secreto hermoso, que era especial, que había encontrado mi lugar en el mundo. Pero entonces llegó mayo. Y con mayo llegó el retraso. Al principio no le di importancia. Tenía 15 años, mi cuerpo aún se estaba regulando, había escuchado que era normal. Pero después de 2 semanas empecé a preocuparme, y después de 3. Empecé a sentir pánico. No podía contarle a mi mamá. No podía contarle a mis amigas. Era demasiado aterrador. Demasiado imposible. Así que hice lo que cualquier adolescente enamorado habría hecho, le conté a Miguel. Recuerdo exactamente dónde estábamos cuando se lo dije. Era un viernes por la tarde, estábamos sentados en una banca del parque cerca de la escuela. Había niños jugando fútbol a unos metros de nosotros. Sus gritos de alegría llenaban el aire. Era un día hermoso, soleado, lleno de vida. No sabía que sería el último día hermoso que tendría en mucho, mucho tiempo. Miguel, le dije. Mi voz apenas un susurro, creo que estoy embarazada. El cambio en su cara fue instantáneo. El color se desvaneció, sus ojos se agrandaron, y por un momento, que se sintió como una eternidad, no dijo nada. Solo me miró como si de repente fuera una extraña. Como si las palabras que acababa de pronunciar hubieran borrado todos nuestros meses juntos, todas nuestras promesas, todo nuestro amor. ¿Estás segura? Fue lo primero que dijo. Y su voz sonaba diferente, fría, distante. No, admití. Pero, creo que sí. He estado sintiendo náuseas y mi periodo no me dejó terminar. Se levantó de la banca tan rápido que por un momento pensé que iba a correr. Y tal vez debería haberlo hecho. Tal vez habría sido más honesto que lo que hizo después. Carmen, dijo. Pero ya no sonaba como mi Miguel. Sonaba como un extraño que por casualidad sabía mi nombre. Esto no puede estar pasando. Somos muy jóvenes. Tenemos planes. Yo tengo planes. Lo sé, dije, levantándome también, tratando de tomar su mano. Pero él la retiró. Pero podemos solucionarlo. Podemos. ¿Solucionarlo cómo? Me interrumpió, y había algo en su voz que nunca había escuchado antes. Algo que me asustó. Carmen. Yo tengo 16 años. Voy a jugar fútbol en la universidad. Tengo una beca esperándome. No puedo cargar con esto. ¿Cargar con esto? Repetí. Y fue entonces cuando entendí. No estaba hablando de un bebé. Estaba hablando de mí.
yo era la carga. ¿Tú entiendes, verdad?, siguió diciendo. Y ahora su voz tenía un tono casi suplicante. Somos muy jóvenes. Fue un error. Estas cosas pasan. Ahí hay maneras de solucionarlo. No podía creer lo que estaba escuchando. Este era el mismo chico que me había dicho que me amaba. El mismo que había planeado conmigo nuestro futuro. El mismo que me había prometido que estaríamos juntos para siempre. ¿Me estás pidiendo qué? No pude terminar la pregunta. Es lo más lógico, dijo. Y ahora evitaba mi mirada. Nadie tiene que saberlo. Podemos seguir con nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había pasado. No solo el posible embarazo. Algo había pasado con nosotros, con él, con la persona que yo creía que era, en ese momento. Parada en ese parque lleno de risas de niños. Entendí que el Miguel del que me había enamorado tal vez nunca había existido realmente. Necesito pensarlo, fue lo único que pude decir. Claro, respondió rápidamente, con alivio evidente en su voz. Piénsalo, pero Carmen, no te tardes mucho. Mientras más esperemos, más difícil será. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, una mano sobre mi vientre plano, preguntándome si realmente había vida creciendo ahí dentro. Y sí la había. ¿Qué iba a hacer al respecto? Parte de mí entendía lo que Miguel decía. Teníamos 15 y 16 años. Éramos niños nosotros mismos. ¿Cómo podríamos criar a otro niño? Pero había otra parte de mí. Una parte que crecía más fuerte con cada hora que pasaba, que sabía que no podría hacer lo que él me estaba pidiendo. A la mañana siguiente, sin decirle nada a nadie, tomé dinero de mi cochinito y fui a la farmacia del otro lado de la ciudad, donde nadie me conociera. Compré una prueba de embarazo. Mis manos temblando tanto que apenas pude sacar el dinero de mi bolsa. El farmacéutico me miró con una expresión que se había vuelto familiar en los últimos días. Una mezcla de juicio y lástima. Ya. Me estaba acostumbrando. Llegué a casa y esperé hasta que mis padres se fueran a trabajar y mi hermano a la escuela. Entonces, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar, fui al baño y hice la prueba. 5 minutos. Eso es lo que tardé en cambiar toda mi vida para siempre. 2 líneas. Claras. Inequívocas, definitivas. Me senté en el piso del baño y lloré. No un llanto suave y silencioso. Un llanto profundo, desgarrador. Que salía desde un lugar de mi alma que ni siquiera sabía que existía. Lloré por mi infancia, que acababa de terminar abruptamente. Lloré por mis sueños de ser veterinaria. Lloré por Miguel, que ya sabía que había perdido para siempre. Lloré por mis padres, que iban a sentir que había destruido el honor de la familia. Pero en algún momento, en medio de todas esas lágrimas, algo cambió. Puse ambas manos sobre mi vientre y por primera vez pensé en el bebé como algo real. Como alguien real. Y supe, con una certeza que me sorprendió por su fuerza, que iba a proteger a esta pequeña vida sin importar el costo. Esa tarde, cuando Miguel me llamó para preguntarme si había tomado una decisión, le dije que sí, que iba a tener al bebé. El silencio al otro lado de la línea duró tanto que pensé que había colgado. Finalmente, escuché su voz, pero sonaba como la de un extraño. Carmen, no puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida, le respondí. Y me sorprendió la firmeza en mi propia voz. Pero esto va a arruinar nuestras vidas. Tu vida, mi vida. ¿Cómo vas a terminar la escuela? ¿Cómo vas a ir a la universidad? ¿Y qué van a decir tus padres? Cada pregunta era una bofetada. Porque todas eran válidas. Todas eran cosas en las que había pensado toda la noche. Pero había algo más fuerte que el miedo. Algo que nunca había sentido antes, un amor feroz y protector hacia este bebé que apenas estaba comenzando a formarse. No lo sé, admití. Pero vamos a encontrar la manera. Juntos. Otra pausa. Larga, muy larga. Carmen, dijo finalmente, yo no puedo hacer esto contigo. Ahí estaba. La verdad que había estado evitando admitir desde que vi su reacción en el parque. ¿Qué significa eso?, pregunté. Aunque ya sabía la respuesta. Significa que, si decides tener ese bebé, vas a hacerlo sola. Yo tengo mi vida planeada. Tengo una beca esperándome. No voy a dejar que un error arruine todo mi futuro. Un error. Eso era lo que éramos para él. Yo, el bebé. Todo lo que habíamos compartido. Un error. Está bien, le dije. Y mi voz sonaba más calmada de lo que me sentía. Entiendo. ¿Entiendes? Entiendo que nunca te conocí realmente. Entiendo que el Miguel del que me enamoré no existe. Y entiendo que mi bebé y yo estaremos mejor sin ti. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos estaban temblando. Pero no de miedo, de algo que se parecía al alivio. Porque por fin sabía dónde estaba parada. Ahora venía la parte más difícil, contarle a mis padres. Esperé hasta el domingo.
Era el único día que estábamos todos juntos en casa, sin prisas, sin trabajo, sin escuela. Mi mamá había hecho su famoso mole, la casa olía a hogar y amor. Y yo sabía que estaba a punto de destruir todo eso. Después de comer, cuando mi hermano se había ido a jugar con sus amigos, reuní todo mi valor y les dije a mis padres que necesitaba hablar con ellos. Se sentaron en el sofá, mi mamá con su tejido en las manos, mi papá con el periódico. Se veían tan tranquilos, tan confiados en que cualquier problema de su hija adolescente tendría una solución simple. No sabían que estaba a punto de anunciarles que su mundo también iba a cambiar para siempre. Mamá. Papá, comencé, mi voz apenas audible, estoy embarazada. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Vi cómo el tejido de mi mamá se deslizaba lentamente de sus manos. Vi cómo mi papá doblaba el periódico con movimientos mecánicos, sus ojos fijos en mí como si fuera un extraño que hubiera aparecido en su sala. Mi mamá fue la primera en hablar. ¿Qué dijiste? Estoy embarazada. Mamá, tengo 2 meses. Esta vez el silencio fue diferente, pesado, cargado de decepción, ira. Y algo que me dolió más que todo lo demás, vergüenza. Mi papá se levantó lentamente del sofá. Era un hombre tranquilo que casi nunca alzaba la voz. Pero cuando habló, su voz era como hielo. ¿Quién es el padre? Miguel, susurré. ¿Y qué dice él? Aquí venía la parte más difícil. Dice que no puede hacerse responsable. La cara de mi papá cambió. Vi la ira crecer en sus ojos. Pero no era dirigida hacia Miguel. Era dirigida hacia mí. Carmen María Rodríguez, dijo, usando mi nombre completo, de la manera que solo hacía cuando estaba muy enojado. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Papá, ¿tienes idea? Gritó, y nunca antes me había gritado así. Has deshonrado a esta familia. Has tirado tu vida a la basura. ¿Y para qué? Para un chico que ni siquiera tiene el valor de enfrentar las consecuencias de sus actos. Mi mamá comenzó a llorar. No un llanto fuerte, sino un llanto silencioso y desgarrador que me partió el corazón en pedazos. ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable? Preguntó entre lágrimas. ¿Cómo pudiste ser tan estúpida? Cada palabra era una puñalada, pero lo que más me dolía no era la ira, era la desilusión. Era saber que, en ese momento, para mis padres, yo había dejado de ser su hija que cumplía sus sueños para convertirme en su hija que los destruía. Lo siento, fue todo lo que pude decir. Lo siento mucho. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Preguntó mi papá, hablándole más a mi mamá que a mí. ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué va a decir tu abuela? ¿Qué va a decir la gente en la iglesia? Me di cuenta de que no estaban preguntándose qué íbamos a hacer con el bebé, o cómo íbamos a salir adelante juntos como familia. Estaban preguntándose cómo iban a lidiar con la vergüenza social de tener una hija embarazada a los 15 años. Papá, dije, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía, necesito su apoyo. Sé que cometí un error, pero ¿un error? Me interrumpió. Carmen, esto no es un error. Un error es reprobar un examen. Esto es una catástrofe. No, dije. Y mi voz salía más fuerte de lo que esperaba. Esto es un bebé, su nieto. El silencio que siguió fue glacial. Mi mamá se secó las lágrimas y me miró con una expresión que nunca había visto antes. Fría calculadora. Carmen, dijo lentamente, aún hay tiempo de solucionar esto. ¿Solucionar? Conocemos a alguien que puede ayudarte. Nadie tiene que saberlo. Puedes seguir con tu vida como si nada hubiera pasado. Me quedé helada. Mi propia madre me estaba pidiendo lo mismo que Miguel. No, dije firmemente, no voy a hacer eso. ¿No vas a hacer qué? Pregunta mi papá. No voy a deshacerme de mi bebé. La explosión que siguió fue peor de lo que había imaginado. Mi papá comenzó a gritar sobre la deshonra, sobre cómo había arruinado mi vida y la de ellos, sobre cómo una chica de 15 años no podía criar a un niño. Mi mamá lloró y me suplicó que pensara en mi futuro. Dijeron que era demasiado joven para tomar decisiones tan importantes, que no entendía las consecuencias de lo que estaba haciendo, pero yo sabía algo que ellos no sabían, entendía perfectamente las consecuencias, y las aceptaba todas. Es mi decisión, dije cuando finalmente se callaron. Ya está tomada. Mi papá me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era como si estuviera viendo a una extraña. Entonces, dijo lentamente, ya no eres mi hija. Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la sala. Mi mamá gimió como si le hubieran dado un golpe físico. Roberto. No, susurró. No, dijo mi papá, sin apartar sus ojos de mí. Una hija mía no traería esta vergüenza a nuestra familia. Una hija mía no sería tan egoísta como para arruinar su vida y la de todos nosotros por un capricho. No es un capricho, dije, las lágrimas corriendo por mi cara.
Es mi hijo. Entonces, dijo mi papá, dirigiéndose hacia su habitación, ya no eres bienvenida en esta casa. Esa noche dormí en el sofá de la sala, porque sentía que ya no tenía derecho en mi habitación. Mi mamá vino a hablar conmigo cuando mi papá se durmió. Carmen, susurró, sentándose a mi lado. Aún puedes cambiar de opinión. Tu papá está enojado, pero se le va a pasar. Podemos arreglar esto. No, mamá, le dije. No vamos a arreglar nada. Vamos a tener un bebé. Pero piensa en tu futuro. Piensa en la universidad, en tu carrera. En todo lo que querías hacer con tu vida. Voy a hacer todo eso, le dije con más convicción de la que sentía. Solo que va a ser diferente de cómo lo planeamos. Mi mamá suspiró profundamente. Tú. Papá habla en serio, Carmen. No va a cambiar de opinión mientras mantengas esta posición. Lo sé, le dije. Entiendo su decisión. Pero también entiendo la mía. Al día siguiente, cuando volví de la escuela, encontré mis cosas empacadas en maletas junto a la puerta principal. Mi papá estaba sentado en su sillón favorito, leyendo el periódico como si fuera un día normal. Tus cosas están ahí, dijo sin levantar la vista. Tu tía Rosa dice que puedes quedarte con ella unas semanas, hasta que encuentres otros arreglos. Mi tía Rosa, la hermana de mi mamá que vivía del otro lado de la ciudad en un departamento de una habitación. La que siempre había sido considerada la oveja negra de la familia porque tuvo a sus hijos sin casarse. Papá, dije, mi voz quebrándose, por favor, no hay nada que discutir, dijo. Finalmente mirándome, tomaste tu decisión. Ahora vive con las consecuencias. Mi mamá apareció en la cocina, sus ojos rojos de tanto llorar. Carmen, dijo. Si cambias de opinión, ya saben dónde encontrarme, terminé por ella. Tomé mis maletas y salí de la casa donde había crecido, donde había dado mis primeros pasos, donde había aprendido a leer, donde había soñado con mi futuro. Y supe que no volvería, al menos no como la misma persona. El viaje en autobús a casa de mi tía Rosa fue el más largo de mi vida. Cada cuadra que me alejaba de mi hogar era una puñalada más, pero también algo más, era un paso hacia adelante en una jornada que había elegido caminar. Tía Rosa me recibió con los brazos abiertos y sin preguntas. Era una mujer pequeña pero fuerte, que había criado a 3 hijos sola después de que su marido los abandonara. Si alguien podía entender mi situación, era ella. Mijita, me dijo, mientras me ayudaba a subir mis maletas a su pequeño departamento. La vida tiene una manera extraña de llevarnos por caminos que nunca planeamos. Pero eso no significa que sean los caminos equivocados. Esa primera noche, en casa de mi tía, acostada en un colchón en el piso de la sala, puse mi mano sobre mi vientre y le hablé a mi bebé por primera vez. Hola. Pequeñito, susurré en la oscuridad. Sé que esto no es lo que ninguno de nosotros planeó, pero vamos a estar bien. Te prometo que vamos a estar bien. No sé cómo, pero lo vamos a lograr juntos. Fue ahí, en ese momento, que nació realmente la mujer en la que me iba a convertir. Porque ser madre no empezó cuando nació mi hija. Empezó esa noche cuando decidí que iba a protegerla sin importar el costo. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida, pero también los que me enseñaron más sobre mí misma. Seguí yendo a la escuela, ignorando las miradas y los susurros. Miguel me evitaba completamente y cuando nos cruzábamos en los pasillos, actuaba como si fuera invisible. Sus amigos hacían chistes crueles sobre mí y las niñas, que antes eran mis amigas, comenzaron a alejarse. Pero también descubrí quién realmente estaba de mi lado. Mi maestra de literatura, la señora Martínez, me apartó un día después de clase. Carmen, me dijo, sé por lo que estás pasando. Y quiero que sepas que esto no es el final de tu historia. Es solo el comienzo de un capítulo diferente. Me ayudó a organizar mis horarios para que pudiera seguir estudiando después de que naciera el bebé. Me consiguió libros sobre maternidad adolescente y crianza. Pero más importante, me trató con respeto cuando todos los demás me veían como una estadística, como una niña que había arruinado su vida. Mi tía Rosa trabajaba limpiando oficinas en las noches. Así que yo la acompañaba después de la escuela. Mientras ella trabajaba, yo hacía mi tarea en las oficinas vacías, rodeada del silencio de edificios dormidos. Era extraño, pero encontré una paz peculiar en esos espacios. Era como si el mundo se hubiera detenido, como si fuera solo mi bebé y yo preparándonos para lo que vendría. Cuando tenía 4 meses de embarazo, finalmente empezó a notarse. Ya no podía ocultar mi estado, y las reacciones fueron inmediatas y brutales. Los comentarios en la escuela se volvieron más crueles. Algunos padres de familia se quejaron con el director, diciendo que mi presencia era una mala influencia para las otras estudiantes. Un día, mientras caminaba por el pasillo principal, escuché a 2 madres de familia hablando. Es una vergüenza, decía una.
¿Qué clase de ejemplo está dando la escuela al permitir que esa niña siga viniendo en su condición? Yo no quiero que mi hija se sienta como si esto fuera normal, respondió la otra. A los 15 años debería estar preocupándose por los exámenes, no por pañales. Me detuve y las enfrenté. Disculpen, dije, mi voz temblando pero clara, pero esa niña de la que están hablando soy yo, y estoy parada aquí mismo. Se quedaron calladas, sorprendidas de que les hubiera hablado. Tienen razón, continué, a los 15 años debería estar preocupándome por los exámenes. ¿Y saben qué, señoras? Me sigo preocupando por ellos, porque voy a graduarme, y voy a ir a la universidad, y voy a ser profesional. Todo mientras crío a mi hijo. Pero niña, empezó a decir una de ellas. No soy solo una niña, la interrumpí. Soy una futura madre. Y les aseguro que voy a criar a mi hijo para que sea más compasivo y menos juzgador que ustedes. Me alejé de ellas con la cabeza en alto. Pero una vez que doblé la esquina, me recargué contra los casilleros y lloré. No de tristeza, sino de una furia que no sabía que tenía. Estaba furiosa con un mundo que me juzgaba sin conocer mi historia, que me condenaba sin darme una oportunidad de demostrar de qué estaba hecha. Esa noche le conté a mi tía lo que había pasado. Mijita, me dijo, mientras preparaba la cena en su pequeña cocina. La gente va a juzgar. Es lo que hace la gente cuando no entiende algo o cuando les da miedo. Pero tú no puedes vivir tu vida tratando de probar nada a nadie más que a ti misma. Pero es tan injusto, tía. Actúan como si fuera una criminal. Lo sé, mi amor. Pero ¿sabes qué es lo que realmente les molesta? No es que seas joven. Es que seas valiente, porque ellas no habrían podido hacer lo que tú estás haciendo. Sus palabras me dieron una perspectiva diferente. Tal vez el juicio no era sobre mi error, tal vez era sobre mi valor. Cuando tenía tentar nuevamente continuar editar 6 meses de embarazo, mi situación económica se volvió desesperante. Mi tía Rosa hacía lo que podía, pero su salario apenas alcanzaba para mantener su propio departamento. Yo necesitaba ropa de maternidad, vitaminas prenatales, dinero para las citas médicas. Y sabía que, después del parto, los gastos solo aumentarían. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi historia para siempre. Una tarde, después de la escuela. En lugar de ir a casa de mi tía, caminé hasta el centro comercial más elegante de la ciudad, entré a todas las tiendas, una por una, preguntando si necesitaban empleados de medio tiempo. En la mayoría me miraban con desdenovio cuando notaban mi embarazo. Algunas ni siquiera me dejaban terminar de hablar. No contratamos a menores de edad, era la respuesta más educada que recibía. Estamos buscando a alguien más. Estable era la más cruel. Después de 3 horas de rechazos, llegué a la última tienda del centro comercial. Era una pequeña boutique de ropa para bebés llamada Pequeños Milagros. La dueña era una señora mayor, de unos 60 años, que me observó con curiosidad mientras yo tartamudeaba mi solicitud de trabajo. ¿Cuántos años tienes, niña?, me preguntó directamente. 15, admití, preparándome para otro rechazo. ¿Y de cuántos meses estás? 6. Su quedó callada por un momento largo, estudiándome con ojos que parecían ver más de lo que yo mostraba. ¿Sabes algo sobre bebés?, preguntó finalmente. Estoy aprendiendo, respondí honestamente, pero soy buena estudiante. Puedo aprender rápido. ¿Por qué quieres trabajar aquí específicamente? La pregunta me tomó por sorpresa. Miré alrededor de la tienda con sus pequeños vestiditos, sus cunas hermosas, sus juguetes suaves. Era un mundo al que mi bebé y yo no pertenecíamos económicamente, pero que representaba todo lo que quería darle. ¿Por qué?, dije lentamente, quiero entender cómo es ser una buena madre. Y porque necesito demostrar que puedo mantener a mi hijo, la señora, que después supe se llamaba Esperanza, un nombre que no podría haber sido más perfecto, sonrió por primera vez. ¿Sabes qué me gusta de ti?, me dijo. No me has mentido. No has tratado de convencerme de que tu situación es diferente de lo que es. Has sido honesta sobre lo que necesitas y por qué lo necesitas. Me contrató ese mismo día. Trabajaba 4 horas cada tarde, después de la escuela, y 8 horas los sábados. El salario era mínimo, pero para mí representaba libertad. Libertad de no depender completamente de mi tía. Libertad de comprar las cosas que mi bebé necesitaría. Libertad de sentir que estaba construyendo algo para nuestro futuro. Esperanza se convirtió en mucho más que mi jefa. Se convirtió en mi mentora, mi figura materna sustituta. Mi primera lección sobre lo que significaba ser empresaria. Carmen, me dijo un día mientras organizábamos inventario. ¿Has pensado en lo que vas a hacer después de que nazca el bebé? Terminar la escuela, respondí automáticamente. Ir a la universidad. ¿Y mientras tanto? ¿Quién va a cuidar al bebé mientras estudias? Era una pregunta que había estado evitando. Mi tía trabajaba de noche. No podía cuidar al bebé durante el día. No tenía dinero para guardería.
¿Y mis padres? Bueno, mis padres habían dejado muy claro que no era su problema. No lo sé, admití, pero voy a encontrar la manera. Esperanza sonrió con esa sonrisa sabia que yo había llegado a conocer bien. ¿Sabes qué observé en estos meses que has trabajado aquí? Me preguntó. Negué con la cabeza. Que tienes un don natural para entender lo que las madres necesitan. Cuando una cliente entra preocupada porque su bebé no duerme, tú inmediatamente sabes qué producto sugerir. Cuando alguien está buscando el regalo perfecto para un baby shower, tú puedes crear combinaciones hermosas que nunca se me habrían ocurrido. Y más importante, tienes una empatía genuina. ¿A dónde quiere llegar? Pregunté. Quiero enseñarte sobre el negocio, dijo. El verdadero negocio. No solo vender productos, sino entender mercados. Manejar inventarios, construir relaciones con clientes. ¿Te interesa? Fue como si me hubiera ofrecido las llaves del reino. Sí, dije sin dudar. Me interesa mucho. Los siguientes meses fueron una educación intensiva en entrepreneurismo. Esperanza me enseñó a leer reportes financieros, a negociar con proveedores, a entender márgenes de ganancia. Me explicó sobre marketing, sobre la importancia del servicio al cliente, sobre cómo construir una marca. Los negocios, me decía, mientras revisábamos las ventas del mes, no se tratan de productos, se tratan de resolver problemas. Y tú, por tu situación única, entiendes problemas que muchas otras personas no entienden. Tenía razón. Trabajando en esa tienda, escuchando a madres primerizas, a padres nerviosos, a abuelas preocupadas. Comencé a ver patrones, necesidades que no estaban siendo satisfechas, problemas que no estaban siendo resueltos. Las madres solteras necesitaban productos más económicos pero de buena calidad. Las madres trabajadoras necesitaban soluciones prácticas. Las madres jóvenes como yo necesitaban apoyo y comprensión, no juicio. ¿Sabes qué falta en este mercado?, le dije a Esperanza un día. ¿Qué? Un lugar donde las madres jóvenes se sientan bienvenidas, donde puedan hacer preguntas sin sentirse juzgadas, donde puedan encontrar productos buenos pero accesibles. Esperanza me miró con una expresión que no pude descifrar. Sigue, me dijo. Y no solo productos para bebés, continuó, emocionándome con la idea, sino recursos, clases sobre crianza, grupos de apoyo, información sobre cómo terminar la escuela siendo madre, cómo conseguir trabajo, cómo construir un futuro. ¿Estás describiendo una tienda o un centro de recursos? Ambos, dije, sin dudar. ¿Por qué no pueden ser ambos? Esa conversación plantó una semilla que crecería durante años, pero en ese momento tenía preocupaciones más inmediatas. Estaba en mi 8º mes de embarazo, y cada día se volvía más difícil trabajar, estudiar y mantenerme emocionalmente estable. Un día, mientras ayudaba a una clienta a elegir un cochecito, sentí la primera contracción real, no las contracciones de Braxton Hicks que había estado sintiendo por semanas, sino algo más fuerte, más insistente. ¿Estás bien, mi amor?, preguntó la clienta, notando cómo me agarré del mostrador. Sí, mentí. Solo necesito sentarme un momento, pero no estaba bien. Mi cuerpo me estaba diciendo que mi bebé estaba listo para llegar al mundo. Y yo, a los 16 años recién cumplidos, no me sentía lista para nada. Esperanza me vio desde el otro lado de la tienda e inmediatamente supo lo que estaba pasando. Carmen, dijo calmadamente. Vamos al hospital. Pero mi turno no termina hasta las 8. Tu turno terminó, dijo firmemente, tomando mi bolsa y sus llaves. Vamos a conocer a tu bebé. El viaje al hospital fue surrealista. Sentada en el asiento del pasajero del auto de Esperanza, respirando a través de las contracciones, me di cuenta de que estaba a punto de convertirme en madre sin tener idea de cómo ser madre. ¿Y si no soy buena en esto?, le pregunté a Esperanza entre contracciones. Mijita, me respondió, tomando mi mano, mientras esperábamos en un semáforo. He visto muchas madres en mi tienda a lo largo de los años. Y te puedo asegurar algo, las mejores madres son las que se preocupan por si serán buenas madres. En el hospital, todo se volvió una mezcla de dolor, miedo, emoción y una determinación que no sabía que tenía. Las enfermeras fueron amables pero profesionales, los doctores eficientes, pero nadie más que Esperanza estaba ahí por mí. Nadie más me tenía la mano, nadie más me decía que todo iba a estar bien. Durante las horas de labor de parto, pensé en mis padres. Me pregunté si sabían que su nieta estaba a punto de nacer. Me pregunté si les importaba. Pensé en Miguel, que probablemente estaba en alguna fiesta de preparatoria, sin idea de que el bebé que había ayudado a crear estaba llegando al mundo. Pero sobre todo, pensé en mi bebé, en esta pequeña persona que había causado tanto drama, tanto dolor, tanto cambio, y me di cuenta de que, a pesar de todo, no cambiaría nada. Cada lágrima, cada rechazo,
Cada noche de incertidumbre había valido la pena para llegar a este momento. Sofía Carmen Rodríguez nació el 15 de noviembre del 2008 a las 3:47 de la madrugada. Pesó 6 libras y 2 onzas. Tenía el pelo negro como el mío y los ojos más hermosos que había visto en mi vida. Cuando la enfermera la puso en mis brazos por primera vez, todo el mundo se detuvo. Todo el dolor, todo el miedo. Toda la incertidumbre desapareció. Solo existíamos ella y yo y un amor tan intenso que me quitó la respiración. Hola, mi amor, le susurré, tocando su pequeña mejilla. Soy tu mamá, y vamos a estar perfectamente bien. En ese momento, sosteniendo a mi hija recién nacida, supe algo con absoluta certeza: iba a darle todo. No solo amor, sino oportunidades. No solo estabilidad, sino sueños. Iba a construir un mundo donde ella nunca se sintiera como una carga o un error. Iba a ser el tipo de madre que merecía. Y eso significaba convertirme en el tipo de mujer que nunca había imaginado que podría ser. Esperanza se quedó conmigo toda la noche. Cuando me desperté por la mañana, encontré que había llenado mi mesita de noche con flores. Había traído ropa limpia para mí y para Sofía. Y había hecho todas las llamadas necesarias para asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba para los primeros días en casa. ¿Por qué hace todo esto por mí?, le pregunté mientras amamantaba a Sofía por primera vez. ¿Por qué?, me dijo. Todos merecemos tener a alguien que crea en nosotros cuando nosotros mismos no podemos creer. Y porque veo en ti algo especial, Carmen. Veo una mujer que va a cambiar el mundo. En ese momento, pensé que estaba siendo dramática. No tenía idea de que estaba siendo profética. Los primeros meses como madre fueron los más difíciles de mi vida. Sofía era un bebé relativamente fácil, pero yo era una madre de 16 años sin experiencia, viviendo en el sofá de mi tía, tratando de terminar la preparatoria mientras aprendía a cambiar pañales, a entender lloros, a sobrevivir con 2 horas de sueño por noche. Mi tía Rosa fue un ángel. Me ayudaba cuando podía, pero trabajaba tanto que, la mayoría del tiempo, estaba sola con Sofía. Había días en que me sentía tan abrumada que me sentaba en el piso del baño y lloraba, preguntándome si había tomado la decisión correcta. Pero entonces Sofía sonreía. O hacía ese ruidito pequeño que hacen los bebés cuando están contentos, o simplemente abría sus ojos grandes y me miraba como si yo fuera su mundo entero. Y recordaba por qué todo valía la pena. Esperanza me dio 6 semanas de licencia de maternidad pagada, más de lo que requería la ley, más de lo que podía permitirse económicamente. Cuando regresé al trabajo, traje a Sofía conmigo. Esperanza había instalado una pequeña cuna en la oficina trasera de la tienda. Una madre trabajadora necesita opciones, me dijo cuando le agradecí por 100ª vez. Un bebé necesita estar cerca de su mamá. Trabajar con un bebé no era fácil, pero era posible. Cuando Sofía dormía, yo atendía a clientes. Cuando lloraba, la consolaba rápidamente y volvía al trabajo. Cuando necesitaba comer, me tomaba un descanso para amamantarla. Algunos clientes se quejaron: no es profesional tener un bebé en una tienda, decía una señora particularmente desagradable. Señora, le respondí educadamente, este bebé va a crecer entendiendo el valor del trabajo duro y la dedicación. ¿No le parece que eso es algo bueno? Pero otros clientes se enamoraron de Sofía. Las abuelas especialmente se derretían cuando la veían. Y las madres jóvenes como yo se sentían menos solas cuando veían que era posible trabajar y ser madre al mismo tiempo. Eres una inspiración, me dijo una chica de mi edad que vino a comprar cosas para su bebé recién nacido. Verte aquí, trabajando, cuidando a tu hija, siguiendo adelante, me da esperanza. Esas palabras se quedaron conmigo. No era solo una madre adolescente tratando de sobrevivir. Era un ejemplo de lo que era posible. Terminé la preparatoria con honores, estudiando durante las siestas de Sofía, haciendo tareas mientras ella jugaba en su corralito, llevándola a las ceremonias de graduación en mi regazo. Cuando caminé por el escenario para recibir mi diploma con Sofía en mis brazos, hubo silencio por un momento. Luego, lentamente, la gente comenzó a aplaudir. No era solo por mi graduación, era por lo que representaba. Después de graduarme, tomé otra decisión que definiría mi futuro, en lugar de ir inmediatamente a la universidad. Decidí quedarme trabajando con Esperanza un año más. Quería aprender todo lo que pudiera sobre el negocio antes de expandir mi educación. ¿Estás segura?, me preguntó Esperanza. Podrías conseguir una beca. Podrías estudiar administración de empresas. Voy a hacerlo, le dije, pero primero quiero entender realmente cómo funciona un negocio desde adentro. Quiero aprender de alguien que lo ha hecho exitosamente. Ese año fue transformacional. Esperanza me dio más responsabilidades, me enseñó a manejar las finanzas de la tienda. Me dejó hacer pedidos a proveedores. Me permitió implementar algunas de mis ideas para atraer a más madres jóvenes.
Una de mis primeras innovaciones fue crear una sección de productos de segunda mano de alta calidad. Sabía que muchas madres jóvenes como yo necesitaban cosas buenas pero económicas. Establecí relaciones con madres cuyos hijos habían crecido, que querían vender sus cosas pero que también querían saber que iban a ayudar a alguien que realmente las necesitaba. Es brillante, me dijo Esperanza cuando vio cómo se dispararon las ventas en esa sección. Estás resolviendo un problema real. También comencé a organizar pequeños grupos de apoyo para madres jóvenes, una vez al mes después del horario normal de la tienda. Invitaba a madres adolescentes a reunirse. Compartíamos experiencias, recursos, consejos. Era informal, pero era poderoso. ¿Sabes lo que estás haciendo?, me preguntó una de las participantes después de una de estas reuniones. ¿Qué? Estás construyendo una comunidad. Estás creando un espacio donde las chicas como nosotras podemos sentirnos normales, apoyadas, capaces. Tenía razón. Sin darme cuenta, había comenzado a construir algo más grande que una simple reunión mensual. Estaba construyendo una red de apoyo para madres jóvenes que la sociedad había descartado. Cuando Sofía cumplió 1 año, finalmente me sentí lista para dar el siguiente paso. Me inscribí en la universidad local para estudiar administración de empresas, tomando clases nocturnas para poder seguir trabajando durante el día. Balancear trabajo, escuela y maternidad era agotador. Había días en que me quedaba dormida sobre mis libros después de haber puesto a Sofía a dormir. Había noches en que tenía que estudiar para un examen mientras ella tenía fiebre y no podía dormir. Había momentos en que me preguntaba si realmente podría hacer todo. Pero también había momentos de pura alegría, como cuando Sofía dijo su primera palabra, mamá. Como cuando comenzó a caminar, tambalándose por la tienda mientras yo trabajaba, siendo mimada por todos los clientes. Como cuando se quedaba dormida en mi regazo mientras yo estudiaba, su respiración suave recordándome por qué todo valía la pena. En mi 2º año de universidad, Esperanza me hizo una propuesta que cambiaría todo. Carmen, me dijo una tarde, mientras cerrábamos la tienda. Tengo una proposición para ti. ¿Qué tipo de proposición? Quiero hacerte mi socia. Me quedé helada. ¿Qué significa eso? Significa que quiero que seas dueña del 30% de la tienda. Significa que quiero que tu nombre esté en los documentos legales. Significa que quiero que tengas voz y voto en todas las decisiones importantes. Pero, ¿por qué? ¿Por qué has transformado este negocio? Las ventas han subido 40% desde que empezaste a implementar tus ideas. Pero más importante, has transformado la misión de lo que hacemos aquí. Ya no solo vendemos productos para bebés. Ofrecemos esperanza, comunidad, apoyo. Y eso fue tu visión. Esperanza, yo no tengo dinero para comprar una participación. No necesitas dinero, me interrumpió. Tu trabajo, tus ideas, tu dedicación durante estos años, eso es tu inversión. Esa noche, después de acostar a Sofía, me senté en la pequeña mesa de la cocina de mi tía y lloré. No de tristeza, sino de una emoción abrumadora, a los 19 años. Me iban a hacer socia de un negocio exitoso. La chica, que había sido rechazada por su familia por arruinar su vida, estaba construyendo algo significativo. ¿Qué pasa, mijita?, preguntó mi tía. Saliendo de su habitación, tía Rosa, le dije entre lágrimas, creo que realmente lo vamos a lograr. ¿Lograr qué? Todo. La estabilidad, el éxito. Un futuro mejor para Sofía. Todo. Mi tía se sentó a mi lado y me abrazó. Carmen, me dijo, yo siempre supe que lo ibas a lograr. Desde el día que llegaste a mi puerta, con tus maletas y tu determinación, supe que eras especial. Convertirme en socia cambió todo. De repente tenía responsabilidades reales, decisiones importantes que tomar, un futuro financiero que proteger, pero también tenía algo más, credibilidad. Cuando los proveedores me veían como socia y no solo como empleada, me trataban diferente. Cuando otros empresarios sabían que era copropietaria de un negocio exitoso, me tomaban en serio. Cuando las instituciones financieras veían mi participación en la tienda, de repente tenía historial crediticio. Usé esa credibilidad para tomar el siguiente paso en mi plan maestro, con la ayuda de Esperanza y un pequeño préstamo del banco. Abrimos una segunda ubicación. Esta vez, implementamos completamente mi visión, no solo una tienda, sino un centro de recursos para madres jóvenes, además de productos para bebés. Ofrecíamos, tentar nuevamente P Continuo, editar clases gratuitas de crianza y desarrollo infantil, servicios de guardería por horas para madres que necesitaban trabajar o estudiar, asesoría sobre recursos gubernamentales y programas de asistencia a grupos de apoyo facilitados por profesionales, un programa de mentoreo donde madres más experimentadas ayudaban a madres primerizas, talleres sobre educación financiera y emprendimiento. No es solo un negocio, le expliqué a un reportero local que había venido a hacer una historia sobre nuestra nueva ubicación. Es un movimiento.
Es demostrar que las madres jóvenes no son estadísticas de fracaso. Son mujeres fuertes que, con el apoyo adecuado, pueden lograr cosas extraordinarias. El artículo que publicaron cambió todo. De repente, teníamos madres jóvenes viajando desde otras ciudades para acceder a nuestros servicios. Recibimos llamadas de organizaciones sin fines de lucro que querían colaborar. Empresas locales comenzaron a ofrecernos donaciones y apoyo. Pero lo más importante, recibí una llamada que no esperaba. «Carmen», dijo una voz familiar cuando contesté el teléfono de la tienda. «Mamá». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. «Vi el artículo en el periódico», dijo. Su voz temblorosa. «Vi la foto tuya con Sofía». No sabía qué decir. Habían pasado 3 años desde que me habían echado de casa. 3 años sin una sola llamada, sin una sola pregunta sobre cómo estábamos. Está hermosa», continuó mi mamá. «Su parece a ti cuando eras pequeña». «Sí», fue lo único que pude decir, Carmen. «Yo, tu papá y yo, hemos estado hablando. Y pensamos que tal vez podrías venir a cenar el domingo, con Sofía. Si quieres». La parte de mí, que había sido una adolescente rechazada, quería gritar que era demasiado tarde. Que no podían simplemente volver a mi vida como si nada hubiera pasado. Pero la parte de mí que era madre, que entendía el amor complicado e imperfecto que los padres sienten por sus hijos, sabía que tenía que intentarlo. «Está bien», dije finalmente. «Iremos el domingo». Esa cena fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Mis padres, que me habían tratado como si fuera una extraña 3 años antes, ahora intentaban actuar como abuelos normales. Mi papá, que había dicho que ya no era su hija, se derretía cuando Sofía lo miraba con esos ojos grandes que había heredado de mí. «Es muy inteligente», dijo mi mamá, observando cómo Sofía jugaba con sus juguetes en el piso de la sala donde había crecido. «Su nota que la has educado bien». «Gracias», dije, sintiéndome extraña recibiendo un cumplido de la mujer que había cuestionado mi capacidad para ser madre. «Carmen», dijo mi papá después de la cena, mientras Sofía se había quedado dormida en mis brazos. «Quiero pedirte perdón». Las palabras me golpearon como un rayo. «Cuando supe que estabas embarazada», continuó, «solo pude ver la vergüenza. El escándalo, los problemas. No pude ver a mi hija, que me necesitaba más que nunca. Papá». «No, déjame terminar. Leí ese artículo sobre ti, sobre lo que has construido, sobre la mujer en la que te has convertido, y me di cuenta de que no fue a pesar de ser madre joven que lograste todo eso. Fue porque ser madre te dio la fuerza y la motivación para ser extraordinaria». Por primera vez en años, lloré frente a mi papá. No lágrimas de dolor, sino lágrimas de sanación. «¿Crees?», dijo mi mamá tímidamente, «que podríamos intentar ser una familia otra vez? Diferente de como éramos antes, pero ¿una familia?». «Sí», dije, abrazando a Sofía más fuerte. «Creo que sí». Reconstruir la relación con mis padres fue un proceso lento y a veces doloroso. Había heridas que sanar, confianza que rebuilir, nuevas dinámicas que establecer, pero también había amor genuino y un deseo compartido de hacer las cosas bien esta vez. Mis padres se convirtieron en abuelos dedicados. Mi mamá cuidaba a Sofía cuando yo tenía clases nocturnas o reuniones importantes de trabajo. Mi papá le enseñó a andar en bicicleta y la llevaba a sus partidos de fútbol los sábados. Y yo aprendí a perdonar, no solo a ellos, sino a mí misma por todos los años de resentimiento que había cargado. Cuando Sofía cumplió 4 años, nuestro negocio había crecido tanto que decidimos abrir una tercera ubicación. Esta vez, en lugar de solo expandir geográficamente, expandimos conceptualmente. Abrimos Madres Fuertes, un centro integral que combinaba tienda, guardería, centro educativo y oficina de servicios sociales. «Es como un centro comercial para madres jóvenes», bromeaba Esperanza. «Pueden venir aquí y encontrar todo lo que necesitan para ser exitosas». Tenía razón. Las mujeres venían a Madres Fuertes no solo para comprar pañales, sino para obtener ayuda, completando aplicaciones de trabajo, para tomar clases de computación, para conectarse con otras madres en situaciones similares, para acceder a servicios de salud mental, para recibir asesoría legal gratuita sobre temas como manutención infantil y derechos de custodia. Era exactamente lo que yo había necesitado cuando era una adolescente embarazada. Era lo que todas las madres jóvenes merecían tener. El éxito de Madres Fuertes atrajo atención nacional. Recibí invitaciones para hablar en conferencias sobre emprendimiento social. Universidades me pedían que diera charlas sobre superar adversidades. Organizaciones gubernamentales querían estudiar nuestro modelo para replicarlo en otras ciudades. Pero la invitación que más me impactó llegó cuando Sofía tenía 5 años. «Carmen, me dijo Esperanza un día, tienes una llamada. Dicen que es de la Casa Blanca». Pensé que estaba bromeando, pero no lo estaba.
Señorita Rodríguez, dijo una voz oficial al otro lado de la línea. Soy la asistente de la primera dama. Le estamos escribiendo porque queremos invitarla a ser parte de un panel nacional sobre madres jóvenes y emprendimiento. Su historia y su trabajo han llegado a la atención de la administración, y creemos que su perspectiva sería invaluable. Colgar esa llamada y darme cuenta de que la adolescente que había sido rechazada por su propia familia ahora era reconocida a nivel nacional por sus logros fue un momento que nunca olvidaré. El viaje a Washington D.C. fue la primera vez que Sofía y yo volamos en avión. La noche antes del panel, mientras ella dormía en la cama del hotel, me quedé despierta mirando por la ventana a la ciudad más poderosa del mundo. Recordando a la chica de 15 años que había llorado en el piso del baño de su casa, preguntándose cómo iba a sobrevivir. Al día siguiente, sentada en ese panel frente a cámaras de televisión nacional, rodeada de políticos, académicos y otros líderes empresariales, conté mi historia. Hablé sobre el poder de la maternidad joven cuando está apoyada en lugar de castigada. Hablé sobre la importancia de crear sistemas que ayuden a las mujeres a prosperar en lugar de simplemente sobrevivir. Hablé sobre mi hija Sofía, que había sido la inspiración para todo lo que había logrado. Después del panel, una joven se me acercó. No podía tener más de 17 años. Y estaba obviamente embarazada. Señora Rodríguez, me dijo tímidamente, mi nombre es María. Tengo 16 años y estoy embarazada de 6 meses. Mi familia me echó de casa. Estoy viviendo con una amiga. Pero no sé qué voy a hacer cuando nazca el bebé. Mi corazón se partió y se llenó de esperanza al mismo tiempo. María, le dije, tomando sus manos, ¿me dejas contarte algo? Hace 10 años. Yo estaba exactamente en tu situación, y mira dónde estoy ahora. Pero usted es especial, dijo, las lágrimas corriendo por su cara. Usted tenía algo que yo no tengo. ¿Sabes qué tenía yo que era especial? Le pregunté. Negó con la cabeza. Tenía miedo, tenía dudas, tenía noches en las que lloraba preguntándome si iba a lograrlo. Tenía días en los que no sabía de dónde iba a salir el dinero para los pañales. Lo único especial que tenía era la determinación de no rendirme. Y tú también tienes eso. María, lo veo en tus ojos. Le di mi tarjeta de presentación personal. Llámame, le dije. Vamos a encontrar la manera de ayudarte, porque eso es lo que hacemos las madres fuertes. Nos ayudamos unas a otras. Esa noche, de vuelta en el hotel, le escribí un mensaje a Esperanza. Creo que es hora de que Madres Fuertes se convierta en algo más grande. Creo que es hora de que llevemos este concepto a nivel nacional. Su respuesta llegó. Inmediatamente, ya era hora que te dieras cuenta. Los siguientes 5 años fueron un torbellino de crecimiento, expansión y aprendizaje. Convertimos Madres Fuertes en una franquicia social, en lugar de cobrar fees tradicionales de franquicia. Pedíamos a los franquiciatarios que comprometieran un porcentaje de sus ganancias a un fondo común que proporcionaba servicios gratuitos a madres jóvenes en situación de pobreza. Abrimos ubicaciones en 12 ciudades. Cada centro empleaba principalmente a madres jóvenes que habían pasado por nuestros programas. Era un ciclo virtuoso, las mujeres llegaban buscando ayuda y se convertían en mentoras y empleadas para la siguiente generación de madres jóvenes. También lancé una línea de productos bajo la marca Madres Fuertes, ropa para bebés hecha por madres trabajadoras, productos de cuidado infantil con ingredientes naturales. Libros infantiles que celebraban la diversidad familiar. Para cuando Sofía cumplió 10 años, Madres Fuertes era una empresa multimillonaria. Pero más importante, habíamos ayudado a más de 10,000 madres jóvenes a terminar su educación, conseguir trabajos estables y construir vidas prósperas para ellas y sus hijos. En el 10º aniversario de la empresa, organizamos una celebración en nuestro centro original. Invitamos a todas las mujeres que habían pasado por nuestros programas. Fue increíble ver a chicas que habían llegado como adolescentes embarazadas y asustadas, ahora como profesionales exitosas, algunas con títulos universitarios, algunas con sus propios negocios. Todas con hijos prósperos y felices. Durante mi discurso esa noche, vi a Sofía en la audiencia. Ya tenía 10 años, pero seguía siendo mi bebé, mi inspiración. Mi razón para todo. Hace 10 años, dije, era una adolescente embarazada que el mundo había descartado. Hoy soy la CEO de una empresa que ha demostrado que las madres jóvenes no son estadísticas de fracaso, son fuentes de fuerza, innovación y cambio social. Pero el momento más especial de esa noche llegó cuando Sofía subió al escenario conmigo. Mami, dijo al micrófono, con esa confianza natural que siempre había tenido. Quiero que todos sepan algo. Toda mi vida, la gente me ha preguntado si me da pena que mi mamá me haya tenido tan joven. Y siempre les digo lo mismo, no me da pena, me da orgullo. Porque mi mamá me enseñó que la edad no determina tu capacidad para hacer cosas extraordinarias.
Me enseñó que los obstáculos son oportunidades disfrazadas. Me enseñó que ser diferente es ser poderoso. No había un ojo seco en esa habitación. Hoy, 15 años después de esa primera prueba de embarazo positiva, Sofía tiene 16 años. Es una estudiante de honor. Habla 3 idiomas y quiere estudiar medicina para especializarse en salud materna. También ha empezado su propio proyecto, un programa de mentoreo donde adolescentes como ella ayudan a hijos de madres jóvenes con sus tareas y aspiraciones académicas. Es mi manera de devolverle algo al universo, me dice cuando le pregunto por qué dedica tanto tiempo a su programa. Nuestra historia no es solo nuestra. Mami, es de todas las familias que se parecen a nosotras. Madres Fuertes ahora opera en 50 ciudades en 5 países. Hemos ayudado a más de 100,000 mujeres jóvenes a construir vidas estables y prósperas. Pero las estadísticas, por impresionantes que sean, no capturan lo más importante. Hemos cambiado la narrativa sobre lo que significa ser una madre joven. Ya no somos vistas automáticamente como tragedias o fracasos. Somos reconocidas como mujeres fuertes que convertimos nuestros desafíos en superpoderes, que usamos nuestras experiencias para crear cambio positivo en el mundo. Hace un mes, recibí una llamada que cerró un círculo que había estado abierto durante 17 años. Carmen, dijo una voz masculina que no había escuchado en casi 2 décadas. Miguel, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí, soy yo. Sé que esto es extraño, pero vi un artículo sobre ti en una revista de negocios, sobre todo lo que has logrado, y necesitaba llamarte. Mi primera reacción fue colgar, pero la curiosidad pudo más. ¿Qué quieres, Miguel? Quiero pedirte perdón, dijo. Y su voz sonaba diferente, mayor, más humilde. Quiero pedirte perdón por no haber estado ahí, por haberte abandonado cuando más me necesitabas, por haber sido tan egoísta y cobarde. ¿Por qué? Ahora, pregunté. Porque acabo de convertirme en padre, dijo. Mi esposa y yo acabamos de tener una hija. Y cuando la sostuve por primera vez, pensé en ti. Pensé en cómo debiste haberte sentido. Cargando con todo sola. Pensé en Sofía y en cómo le fallé antes de que siquiera naciera. Su quedó callado por un momento. También quiero que sepas, continuó, que estoy orgulloso de lo que lograste. No tengo derecho a sentir orgullo, pero lo siento de todas formas. Convertiste algo que yo vi como una catástrofe en algo extraordinario. Miguel, le dije. Aprecio la disculpa. Realmente la aprecio. Pero necesitas saber algo, no logramos esto a pesar de tu ausencia. Lo logramos porque tu ausencia nos enseñó que éramos más fuertes de lo que jamás habíamos imaginado. Lo sé, dijo. Y eso hace que mi cobardía sea aún peor. No, le dije, sorprendiéndome a mí misma con mi propia compasión. Hace que tu crecimiento como persona sea más significativo. El hecho de que ahora puedas ver lo que no podías ver, entonces significa que tu hija va a tener un padre muy diferente del que Sofía podría haber tenido. Terminé esa llamada sintiendo algo que no esperaba. Paz, no reconciliación, no amistad renovada, sino simplemente paz. El capítulo de dolor y resentimiento finalmente se había cerrado. Esa noche le conté a Sofía sobre la llamada. ¿Cómo te sientes al respecto?, me preguntó, con esa madurez emocional que siempre había tenido. Tranquila, le dije honestamente. ¿Tú cómo te sientes? Agradecida, respondió sin dudar. ¿Agradecida? Agradecida de que se fuera, dijo con una sonrisa, porque si se hubiera quedado, tal vez nunca habrías descubierto lo fuerte que eras. Tal vez nunca habrías construido madres fuertes. Tal vez nunca habrías ayudado a todas esas mujeres. Su cobardía se convirtió en nuestra fuerza. En ese momento, supe que había criado no solo a una hija exitosa, sino a una mujer sabia. Ahora, mientras grabo esta confesión, tengo 32 años. Sofía está aplicando para universidades. Madres Fuertes se ha convertido en una de las empresas sociales más exitosas del continente. Tengo una casa hermosa, estabilidad financiera y una relación reparada con mis padres. Pero más importante, tengo una historia que contar. Una historia que demuestra que, no importa cuán joven seas, cuán sola te sientas, cuán imposible parezca tu situación, siempre hay un camino hacia adelante. A las chicas que me escuchan y que están pasando por lo que yo pasé, quiero decirles esto: el mundo va a juzgarlas. Van a haber días en que se sientan completamente solas. Van a haber noches en que lloren preguntándose si tomaron la decisión correcta. Pero también van a haber momentos de alegría pura. Van a descubrir fuerzas que nunca supieron que tenían. Van a aprender que el amor de madre es la fuerza más poderosa del universo. Y si se permiten soñar en grande y trabajar duro, van a construir vidas extraordinarias. Su embarazo adolescente no es el final de su historia.
Es el comienzo de su superpoder. A las familias que tienen hijas en esta situación, les digo, no las abandonen, no las juzguen, apóyenlas, porque con amor y apoyo pueden lograr cosas que nunca creyeron posibles. Y a la sociedad en general, le digo, cambien la narrativa. Dejen de ver a las madres jóvenes como tragedias y empiecen a verlas como lo que realmente son. Mujeres fuertes que, con las oportunidades correctas, pueden cambiar el mundo. Mi nombre es Carmen Rodríguez, fui madre a los 15 años. Y esa decisión, la que todos pensaron que arruinaría mi vida, fue la decisión que me dio la vida más hermosa que podría haber imaginado. Esta es mi historia, esta es mi confesión, y esta es mi promesa, que ninguna madre joven tenga que caminar sola el camino que yo caminé, porque somos más fuertes de lo que el mundo cree. Somos más capaces de lo que nosotras mismas creemos. Y, juntas, podemos lograr cualquier cosa. Si has llegado hasta aquí conmigo, si has escuchado mi historia completa, entonces ya sabes la verdad más importante, que cada final puede ser un nuevo comienzo. Hace unos días, Sofía me mostró el ensayo que escribió para su aplicación universitaria. El tema era, describe a la persona que más admiras y explica por qué. Escribió sobre mí. Mi madre escribió. Me enseñó que la verdadera fortaleza no es nunca caerse. Es levantarse cada vez que te caes y usar esa experiencia para ayudar a otros a levantarse también. Cuando terminé de leer su ensayo, lloré. No de tristeza, sino de la alegría más pura que había sentido jamás. Porque me di cuenta de que había logrado lo más importante, había criado a una hija que no solo era exitosa académicamente, sino que entendía el verdadero significado de la fuerza y la compasión. La semana pasada, una joven de 17 años, llamada Isabella, llegó a nuestro centro Madres Fuertes en Madrid, sí. Ahora estamos en España también. Estaba embarazada de 7 meses, había sido echada de su casa y no tenía a dónde ir. Cuando me senté con ella en mi oficina, vi tanto de mi joven yo en sus ojos asustados pero determinados. No sé cómo voy a hacer esto, me dijo. Las lágrimas corriendo por su cara. No sé cómo voy a ser madre cuando yo misma soy casi una niña. Isabella, le dije, tomando sus manos como Esperanza había tomado las mías tantos años atrás. ¿Puedo contarte un secreto? Asintió. Ninguna de nosotras sabe cómo hacerlo al principio. Ni las madres de 30 años, ni las de 40. La maternidad es algo que aprendes haciéndolo, día a día, error tras error, abrazo tras abrazo. Pero ellas tienen más recursos. Más apoyo tú tienes algo que ellas no tienen. La interrumpí. Tú tienes la fuerza que viene de haber enfrentado la adversidad desde el principio. Tú tienes la motivación que viene de saber que tienes que demostrar que el mundo está equivocado sobre ti. Tú tienes el fuego que viene de proteger a alguien que depende completamente de ti. Le ofrecimos todo, un lugar donde vivir, trabajo de medio tiempo, clases prenatales, apoyo emocional. Ayuda para terminar sus estudios. ¿Por qué hacen todo esto por mí?, preguntó. Ni siquiera me conocen. ¿Por qué?, le dije. Alguien hizo todo esto por mí cuando yo estaba exactamente donde tú estás ahora. Y porque creo firmemente que cuando recibes ayuda para cambiar tu vida, tu responsabilidad es ayudar a otras a cambiar las suyas. Isabella dio a luz a un hermoso bebé llamado Diego hace 3 semanas. Cuando fui a visitarla al hospital, la encontré igual que me había encontrado Esperanza a mí, radiante, exhausta, enamorada. Y absolutamente determinada. Señora Carmen, me dijo, quiero que sepa algo. ¿Qué? Cuando Diego crezca, le voy a contar sobre usted. Le voy a decir que hay una mujer que demostró que ser madre joven no es una maldición, es un superpoder. Y le voy a enseñar a usar su propia historia, cualquiera que sea, para ayudar a otros. En ese momento supe que el círculo estaba completo. La adolescente asustada que había sido se había convertido en la mujer fuerte que siempre había necesitado encontrar. Y esa mujer fuerte había creado un sistema donde ninguna chica tendría que enfrentar sola lo que yo enfrenté. Madres Fuertes ahora es más que una empresa. Es un movimiento global. Tenemos centros en 50 ciudades, hemos ayudado a más de 100,000 mujeres jóvenes. Hemos creado más de 5,000 empleos. Y hemos cambiado la conversación sobre la maternidad adolescente en 3 continentes. Pero las estadísticas no cuentan la historia completa. La historia completa está en los ojos de cada madre joven, que entra a nuestros centros sintiendo que su vida ha terminado y sale sabiendo que apenas está comenzando. Está en las ceremonias de graduación donde madres adolescentes caminan por el escenario con sus bebés en brazos, demostrando que es posible ser madre y estudiante exitosa al mismo tiempo. Está en las primeras llamadas que recibimos de madres jóvenes que han conseguido trabajos estables, que han comprado sus primeras casas, que han iniciado sus propios negocios. Está en los niños como Sofía, que crecieron viendo a sus madres convertir obstáculos en oportunidades, y que ahora están cambiando el mundo a su manera. El mes pasado,
Recibí el Premio Empresaria Social del Año en una ceremonia en Nueva York. Cuando subí al escenario a aceptar el premio, vi a Sofía en la audiencia. Ahora una joven hermosa y segura de 17 años, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. En mi discurso de aceptación dije algo que quiero repetir aquí: este premio no es mío. Este premio pertenece a toda madre joven que ha sido juzgada, rechazada o descartada, y que decidió demostrar que el mundo estaba equivocado. Pertenece a toda mujer que convirtió su dolor en propósito, su obstáculo en oportunidad, su historia en esperanza para otros. Después de la ceremonia, una periodista me preguntó: ¿cuál crees que es el mensaje más importante de tu historia? Que no importa de dónde vienes o cuán difíciles sean tus circunstancias, le respondí. Lo que importa es a dónde decides ir y qué decides construir en el camino. Hoy, mientras termino de contar esta historia, Sofía está en su último año de preparatoria. Ya fue aceptada en 3 universidades prestigiosas para estudiar medicina, pero más importante, es una joven que entiende su responsabilidad de usar sus privilegios para ayudar a otros. Mami, me dijo anoche mientras cenábamos, cuando sea doctora, quiero especializar mi práctica en salud materna para adolescentes. ¿Por qué? Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque quiero ser para otras chicas lo que tú fuiste para mí, la demostración de que es posible. Quiero que cuando una chica de 15 años entre a mi consulta, embarazada y asustada, pueda ver en mí la prueba de que sus hijos pueden lograr cualquier cosa. En ese momento entendí que mi trabajo estaba completo. No solo había criado a una hija exitosa, había criado a una mujer que entendía que el éxito verdadero se mide en cuánta esperanza puedes darle al mundo. Mis padres ahora son abuelos orgullosos que presumen de Sofía a cualquiera que los escuche. Mi mamá trabaja de voluntaria en uno de nuestros centros, ayudando a madres jóvenes con clases de cocina y manejo del hogar. Mi papá, que una vez dijo que ya no era su hija, ahora me presenta como mi hija, la empresaria. Esperanza, que ahora tiene 75 años, sigue siendo mi socia y mi mentora. Lo único que yo hice, dice cuando la gente le pregunta sobre mi éxito, fue ver lo que ya estaba ahí. Carmen tenía todo lo necesario desde el principio. Solo necesitaba a alguien que creyera en ella. Miguel y yo nunca volvimos a hablar después de aquella llamada hace un año. Pero supe por amigos mutuos que se convirtió en un padre dedicado y que habla abiertamente sobre los errores de su juventud. En cierta manera, me alegra saber que creció y cambió. No por mí, sino porque significa que su hija tendrá un padre mejor del que Sofía podría haber tenido. Si me preguntan cuál es mi mayor logro, no diría que es Madres Fuertes, aunque estoy increíblemente orgullosa de lo que construimos. No diría que son los premios o el reconocimiento, aunque son validaciones importantes de nuestro trabajo. Mi mayor logro es haberle demostrado al mundo que las madres jóvenes no somos estadísticas de fracaso. Somos fuentes de fuerza, innovación y cambio positivo. Somos mujeres que convertimos nuestros desafíos más grandes en nuestros superpoderes más poderosos. Y mi mayor esperanza es que ninguna chica que escuche esta historia tenga que caminar sola el camino que yo caminé. Porque ahora hay centros Madres Fuertes en 50 ciudades. Porque ahora hay una red global de mujeres que entienden que apoyar a las madres jóvenes no es caridad, es inversión en el futuro. Si eres una madre joven que me está escuchando, quiero que sepas esto: tu historia no ha terminado. Apenas está comenzando. Y con el apoyo correcto, la determinación correcta y la creencia en ti misma, puedes escribir un final que ni siquiera puedes imaginar ahora. Si eres una familia enfrentando un embarazo adolescente, quiero que sepas que el amor y el apoyo pueden transformar lo que parece una crisis en una oportunidad para que toda la familia crezca y se fortalezca. Y si eres alguien que juzga a las madres jóvenes, te pido que reconsideres, porque detrás de cada estadística hay una historia humana. Y muchas de esas historias, con el apoyo adecuado, se convierten en historias de triunfo extraordinario. Mi nombre es Carmen Rodríguez. Tengo 32 años. Soy madre, empresaria, mentora y sobreviviente, pero más que todo eso, soy la prueba viviente de que, no importa cuán joven seas, cuán sola te sientas, o cuán imposible parezca tu situación, siempre hay una manera de escribir tu propia historia de éxito. Esta ha sido mi confesión, esta ha sido mi verdad, y esta es mi promesa, que seguiré luchando hasta que ninguna madre joven tenga que enfrentar sola los desafíos que yo enfrenté. Porque juntas somos más fuertes. Juntas podemos cambiar el mundo. Y juntas podemos demostrar que el amor de madre es, verdaderamente, la fuerza más poderosa del universo. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme compartir con ustedes no solo mis luchas, sino mis triunfos. Y gracias por ser parte de un mundo que está empezando a ver a las madres jóvenes como lo que realmente son. Mujeres fuertes que, con las oportunidades correctas, pueden cambiar el mundo.
Mi nombre es Carmen Rodríguez. Fui madre a los 15 años, y esa decisión, la que todos pensaron que arruinaría mi vida, fue la decisión que me dio la vida más hermosa que podría haber imaginado. Esta es mi historia, esta es mi confesión, y esta es mi promesa, que ninguna madre joven tenga que caminar sola el camino que yo caminé, porque somos más fuertes de lo que el mundo cree. Somos más capaces de lo que nosotras mismas creemos. Y juntas podemos lograr cualquier cosa. Si has llegado hasta aquí conmigo, si has escuchado mi historia completa, entonces ya sabes la verdad más importante, que cada final puede ser un nuevo comienzo. Hace unos días, Sofía me mostró el ensayo que escribió para su aplicación universitaria. El tema era, describe a la persona que más admiras y explica por qué. Escribió sobre mí. Mi madre escribió. Me enseñó que la verdadera fortaleza no es nunca caerse. Es levantarse cada vez que te caes y usar esa experiencia para ayudar a otros a levantarse también. Cuando terminé de leer su ensayo, lloré, no de tristeza, sino de la alegría más pura que había sentido jamás, porque me di cuenta de que había logrado lo más importante, había criado a una hija que no solo era exitosa académicamente, sino que entendía el verdadero significado de la fuerza y la compasión. La semana pasada, una joven de 17 años llamada Isabella llegó a nuestro centro Madres Fuertes en Madrid. Sí, ahora estamos en España también. Estaba embarazada de 7 meses. Había sido echada de su casa y no tenía dónde ir. Cuando me senté con ella en mi oficina, vi tanto de mi joven yo en sus ojos asustados pero determinados. No sé cómo voy a hacer esto, me dijo. Las lágrimas corriendo por su cara. No sé cómo voy a ser madre cuando yo misma soy casi una niña. Isabella, le dije, tomando sus manos como Esperanza había tomado las mías tantos años atrás. ¿Puedo contarte un secreto? Asintió. Ninguna de nosotras sabe cómo hacerlo al principio. Ni las madres de 30 años, ni las de 40. La maternidad es algo que aprendes haciéndolo. Día a día, error tras error, abrazo tras abrazo. Pero ellas tienen más recursos, más apoyo, y tú tienes algo que ellas no tienen. La interrumpí. Tú tienes la fuerza que viene de haber enfrentado la adversidad desde el principio. Tú tienes la motivación que viene de saber que tienes que demostrar que el mundo está equivocado sobre ti. Tú tienes el fuego que viene de proteger a alguien que depende completamente de ti. Le ofrecimos todo, un lugar donde vivir, trabajo de medio tiempo, clases prenatales, apoyo emocional. Ayuda para terminar sus estudios. ¿Por qué hacen todo esto por mí?, preguntó. Ni siquiera me conocen. ¿Por qué?, le dije, alguien hizo todo esto por mí cuando yo estaba exactamente donde tú estás ahora. Y porque creo firmemente que cuando recibes ayuda para cambiar tu vida, tu responsabilidad es ayudar a otras a cambiar las suyas. Isabella dio a luz a un hermoso bebé llamado Diego hace 3 semanas, cuando fue a visitarla al hospital. La encontré igual que me había encontrado Esperanza a mí, radiante, exhausta, enamorada y absolutamente determinada. Señora Carmen, me dijo, quiero que sepa algo. ¿Qué? Cuando Diego crezca, le voy a contar sobre usted. Le voy a decir que hay una mujer que demostró que ser madre joven no es una maldición. Es un superpoder, y le voy a enseñar a usar su propia historia, cualquiera que sea, para ayudar a otros. En ese momento supe que el círculo estaba completo. La adolescente asustada que había sido se había convertido en la mujer fuerte que siempre había necesitado encontrar. Y esa mujer fuerte había creado un sistema donde ninguna chica tendría que enfrentar sola lo que yo enfrenté. Madres Fuertes ahora es más que una empresa. Es un movimiento global. Tenemos centros en 50 ciudades, hemos ayudado a más de 100,000 mujeres jóvenes. Hemos creado más de 5,000 empleos. Y hemos cambiado la conversación sobre la maternidad adolescente en 3 continentes. Pero las estadísticas no cuentan la historia completa. La historia completa está en los ojos de cada madre joven que entra a nuestros centros sintiendo que su vida ha terminado. Y sale sabiendo que apenas está comenzando. Está en las ceremonias de graduación, donde madres adolescentes caminan por el escenario con sus bebés en brazos, demostrando que es posible ser madre y estudiante exitosa al mismo tiempo. Está en las primeras llamadas que recibimos de madres jóvenes que han conseguido trabajos estables, que han comprado sus primeras casas, que han iniciado sus propios negocios. Está en los niños como Sofía, que crecieron viendo a sus madres convertir obstáculos en oportunidades, y que ahora están cambiando el mundo a su manera. El mes pasado, recibí el Premio Empresaria Social del Año en una ceremonia en Nueva York. Cuando subí al escenario a aceptar el premio, vi a Sofía en la audiencia, ahora una joven hermosa y segura de 17 años, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. En mi discurso de aceptación, dije algo que quiero repetir aquí: este premio no es mío. Este premio pertenece a toda madre joven que ha sido juzgada, rechazada o descartada.
y que decidió demostrar que el mundo estaba equivocado. Pertenece a toda mujer que convirtió su dolor en propósito, su obstáculo en oportunidad, su historia en esperanza para otros, después de la ceremonia. Una periodista me preguntó, ¿cuál crees que es el mensaje más importante de tu historia? Que no importa de dónde vienes o cuán difíciles sean tus circunstancias, le respondí. Lo que importa es a dónde decides ir y qué decides construir en el camino. Hoy, mientras termino de contar esta historia, Sofía está en su último año de preparatoria. Ya fue aceptada en 3 universidades prestigiosas para estudiar medicina, pero más importante, es una joven que entiende su responsabilidad de usar sus privilegios para ayudar a otros. Mami me dijo anoche mientras cenábamos, cuando sea doctora. Quiero especializar mi práctica en salud materna para adolescentes. ¿Por qué? Le pregunté. Aunque ya sabía la respuesta. Porque quiero ser para otras chicas lo que tú fuiste para mí. La demostración de que es posible. Quiero que cuando una chica de 15 años entre a mi consulta embarazada y asustada, pueda ver en mí la prueba de que sus hijos pueden lograr cualquier cosa. En ese momento entendí que mi trabajo estaba completo. No solo había criado a una hija exitosa, había criado a una mujer que entendía que el éxito verdadero se mide en cuánta esperanza puedes darle al mundo. Mis padres ahora son abuelos orgullosos que presumen de Sofía a cualquiera que los escuche. Mi mamá trabaja de voluntaria en uno de nuestros centros, ayudando a madres jóvenes con clases de cocina y manejo del hogar. Mi papá, que una vez dijo que ya no era su hija, ahora me presenta como mi hija, la empresaria. Esperanza, que ahora tiene 75 años. Sigue siendo mi socia y mi mentora. Lo único que yo hice, dice cuando la gente le pregunta sobre mi éxito, fue ver lo que ya estaba ahí. Carmen tenía todo lo necesario desde el principio. Solo necesitaba a alguien que creyera en ella. Miguel y yo nunca volvimos a hablar después de aquella llamada hace 1 año. Pero supe por amigos mutuos que se convirtió en un padre dedicado y que habla abiertamente sobre los errores de su juventud. En cierta manera, me alegra saber que creció y cambió, no por mí, sino porque significa que su hija tendrá un padre mejor del que Sofía podría haber tenido. Si me preguntan cuál es mi mayor logro, no diría que es Madres Fuertes, aunque estoy increíblemente orgullosa de lo que construimos. No diría que son los premios o el reconocimiento, aunque son validaciones importantes de nuestro trabajo. Mi mayor logro es haberle demostrado al mundo que las madres jóvenes no somos estadísticas de fracaso. Somos fuentes de fuerza, innovación y cambio positivo. Somos mujeres que convertimos nuestros desafíos más grandes en nuestros superpoderes más poderosos. Y mi mayor esperanza es que ninguna chica que escuche esta historia tenga que caminar sola el camino que yo caminé. Porque ahora hay centros Madres Fuertes en 50 ciudades. Porque ahora hay una red global de mujeres que entienden que apoyar a las madres jóvenes no es caridad, es inversión en el futuro. Si eres una madre joven que me está escuchando, quiero que sepas esto, tu historia no ha terminado. Apenas está comenzando. Y con el apoyo correcto, la determinación correcta y la creencia en ti misma, puedes escribir un final que ni siquiera puedes imaginar ahora. Si eres una familia enfrentando un embarazo adolescente, quiero que sepas que el amor y el apoyo pueden transformar lo que parece una crisis en una oportunidad para que toda la familia crezca y se fortalezca. Y si eres alguien que juzga a las madres jóvenes, te pido que reconsideres. Porque detrás de cada estadística hay una historia humana, y muchas de esas historias, con el apoyo adecuado, se convierten en historias de triunfo extraordinario. Mi nombre es Carmen Rodríguez, tengo 32 años. Soy madre, empresaria, mentora y sobreviviente, pero más que todo eso, soy la prueba viviente de que, no importa cuán joven seas, cuán sola te sientas, o cuán imposible parezca tu situación, siempre hay una manera de escribir tu propia historia de éxito. Esta ha sido mi confesión. Esta ha sido mi verdad, y esta es mi promesa, que seguiré luchando hasta que ninguna madre joven tenga que enfrentar sola los desafíos que yo enfrenté, porque juntas somos más fuertes. Juntas podemos cambiar el mundo. Y juntas podemos demostrar que el amor de madre es, verdaderamente, la fuerza más poderosa del universo. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme compartir con ustedes no solo mis luchas, sino mis triunfos. Y gracias por ser parte de un mundo que está empezando a ver a las madres jóvenes no como una estadística, sino como un activo invaluable.